El pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Y vamos a empezar en el primer versículo. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura. En estos 4 domingos de Adviento vamos a ir preparándonos para lo que es la celebración una de las celebraciones más importantes, una de las 2 grandes celebraciones que tenemos en el calendario, que tienen que ver con la esencia y con la fe. Es interesante porque esto tiene que ver con nuestras raíces. En el pasado, en la escuela se ponía mucho énfasis en el tema de las raíces. Y yo recuerdo que cada fiesta nacional iba precedida de 2 semanas, donde todos los días íbamos a la escuela y había una hora donde se nos ilustraba acerca de lo que íbamos a celebrar. Quiere decir que en esas 2 semanas se recorría todo el espinel de la fiesta. Y como no sé si todavía tienen, pero teníamos una profesora de música que entonces se aprendía la canción patria que correspondía a esa fiesta. Quiere decir que cuando llegaba el día de la fiesta sabíamos perfectamente qué era lo que estábamos celebrando, sabíamos quién era el centro o qué episodio era el centro de la celebración, y conocíamos también la canción patria que tenía que ver con eso. Lo que quiere decir que no éramos ignorantes de lo que pasaba y de lo que era nuestra nacionalidad y lo que nosotros somos. Lamentablemente todo esto se va perdiendo y no nos damos cuenta que cuando se pierde esto lo que se está perdiendo son las raíces, porque no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos para qué celebramos. Yo estuve revolviendo en mi biblioteca estos días buscando un tomito chiquito que me lo regalaron cuando tenía 12 años. En la escuela, el último año de la escuela primaria, en aquel momento era 6º grado, justamente porque en la fecha de San Martín habíamos escrito en aquel momento se le llamó una redacción, sobre la grandeza moral del general San Martín. 12 años, y escribíamos sobre la grandeza moral del general San Martín. Y se marcaban principios que iban llegando al corazón nuestro de saber qué era lo que teníamos que hacer. Hoy es lamentable que vamos a actos públicos y resulta que no saben ni siquiera cantar el himno nacional. Y muchos de los jóvenes están celebrando fiestas y no saben qué es lo que están celebrando o lo que están recordando. Bueno, esta preparación previa tenía un sentido porque nos iba mostrando cuáles eran las raíces. Y es notable que muchos países tienen esto. Por ejemplo, el jueves pasado, Estados Unidos se detuvo para celebrar el Día de Acción de Gracias. Se detiene con mayor énfasis que en la Navidad. Toda la gente se reúne con su familia para recordar a los pioneros que fundaron el país. Y esto creo que es importante porque es entender que uno tiene raíces, no falsos nacionalismos. Porque si hay algo que uno tiene que escapar es a todos los sismos, que son patológicos los sismos, pero sí entender qué es la identidad. En la palabra de Dios notamos que Dios hace también un énfasis en esto, en que se celebren cosas con carácter. Es decir, no celebrar para que esto sea un día feriado, sino celebrar con carácter. Cuando se instituyó la Pascua,
Dios les dio instrucciones para una doble celebración. Había una celebración que se hacía dentro de la casa y una celebración que se hacía públicamente. Quiere decir que en la ley estaba puesta la celebración con todos los detalles de lo que iba a ser la cena de la familia, y después en el templo se convocaba a la gente para la celebración. Esto era afirmar justamente la identidad, porque tanto en lo familiar como en lo comunitario, tanto en lo íntimo como en lo público, se tenía sentido de qué se estaba haciendo. Se le recordaba cuál era la raíz sobre la cual se había desarrollado la cultura de ellos. Formaba parte de la identidad personal. ¿Quién soy? Tengo una historia diferente y tengo una fe que me diferencia y tengo una identidad como persona, y por otro lado la social, ¿a qué grupo pertenezco? Quiere decir que con las dos cosas se iba cubriendo lo que son las raíces. Para que esta Navidad sea realmente una fiesta con carácter, tenemos que prepararnos. Y yo voy a hacer hoy una primera propuesta de preparación para la Navidad. En primer lugar, tenemos que pensar cuál es el mensaje de la Navidad, qué quiso decir Dios en la Navidad. Pero no quedarnos con lo que traemos en la memoria, sino con lo que dice el Evangelio. El Evangelio se encarga de señalar cuál es el propósito de Dios en la Navidad, poniendo un contacto entre el cielo y la tierra que transmite el sentido del hecho que se está realizando. Dice que el ángel dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. La síntesis del mensaje es esta: confianza, no teman, no tengan miedo. Alegría, hay nuevas de gran gozo. Esperanza, ha nacido un Salvador. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz, amor, buena voluntad para con el prójimo, para con el hombre. Fíjense ustedes que el mensaje central de la Navidad está en la frase: nació el Salvador. Ese es el mensaje central, y esto lo entendemos todo. Pero es como si viniera un combo alrededor del mensaje central, que son todas las cosas que emanaban del mensaje central. Ha nacido un Salvador. Por lo tanto, Dios quiere que tengamos confianza, que tengamos alegría, que tengamos esperanza, que tengamos paz y que tengamos amor. Estas 5 cosas estuvieron presentes en la Navidad. Esas son las 5 cosas que marcaron desde el cielo hacia la tierra, que el propósito era dar confianza, que no haya temor, dar alegría, dar esperanza, dar paz, dar amor. Ahora, nosotros somos salvos por la obra de Jesucristo, pero muchas veces hemos recibido al Salvador, pero muchas veces las bendiciones que vienen juntamente con el Salvador, todas esas que vienen adicionadas a la persona de Cristo, no están presentes en nuestra vida. Y por eso es bueno que frente a esta celebración de Navidad miremos qué es lo que tenemos que hacer para que no solamente digamos ha nacido un Salvador, sino para que tengamos confianza, para que tengamos alegría, para que tengamos amor, para que tengamos paz, para que tengamos esperanza también, para que todo lo que venía alrededor de Jesucristo sea nuestra experiencia personal. Cuando el Señor iba a comenzar su ministerio, lo mandó a Juan el Bautista. Salió a preparar al pueblo. ¿Para qué? Para que la llegada de Jesús, la llegada del Redentor, la parte visible del ministerio de Jesús, impactara realmente el corazón y encontrara corazones preparados. Y entonces, cuando narra Lucas el hecho, dice: esto fue hecho para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Y se remite a una porción de Isaías donde se habla justamente del ministerio de Juan el Bautista, donde se preanuncia que el precursor de Jesús iba a tener estas características, iba a hacer este trabajo. Y entonces Lucas transcribe el pasaje de Isaías para decir: este es el trabajo del que prepara, este es el trabajo del que está preparando para el advenimiento de la obra de Dios. Y entonces dice que era
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Es decir, Lucas dice, mire, lo que vino a hacer Juan el Bautista es cumplir con el propósito, con el protocolo que le marca Isaías. Isaías le dijo, esta es la forma de preparar. Y yo creo que cuando nos detenemos en estas palabras, esta es la forma de prepararnos, esta es la forma de preparar el corazón, de preparar el ser interior. Usa Isaías una figura común en la antigüedad. Cuando llegaba un personaje importante, suele pasar hasta hoy eso, ¿no? Cuando llega un personaje importante, se arregla el camino por donde va a pasar. Se arregla el camino por donde va a pasar. En nuestro país se traza el camino para eludir ciertos lugares, y se pinta todo por donde va a pasar el personaje. Porque hay que hacer que el camino y que la impresión que se lleve sea la mejor. En aquel momento se arreglaban los caminos, se facilitaban los accesos, se colocaban puentes, se alisaba el terreno. Isaías decía, preparen el camino espiritual también. Los caminos de la época eran caminos sinuosos, con subidas y bajadas, que no estaban trazados en un plano previo, que los hacía la gente simplemente por transitar, que era la forma de llegar más rápido de un lugar a otro. Por lo tanto, esos caminos tenían subidas, bajadas, piedras, todo esto estaba allí. Y él dice, bueno, pero hay que arreglar estos caminos si queremos que la llegada de Jesús a nosotros, del Mesías a nosotros, sea una llegada de bendición. Y les dice lo que tienen que hacer. Dice, rellenen los valles, bajen los montes, enderecen los senderos, quiten las asperezas. Estas son las 4 cosas que le señala. 4 cosas tienen que hacer. Yo recuerdo que mi abuelo me contaba que en su pueblo allá en Italia, cuando salían caminando. Estamos hablando de principios del siglo XX, salían caminando, y para llegar al pueblo vecino entonces había que pasar montañas, subir, bajar, cruzar arroyos y todo lo demás, ¿no? Y me contaba las dificultades que tenían. Entonces se aprovisionaban y empezaban a subir, bajar, para llegar al pueblo vecino. Y si había que hacer un itinerario largo, entonces tenían que trazar el camino de tantos pueblos, tantas montañas, tantos arroyos, para ver cómo llegar. Cuando llegamos con Celia hasta Sicilia, queríamos ir al lugar donde estaba ellos, y yo me preparé, dije, bueno, ahora vamos a empezar a subir y bajar. Y una mañana nos levantamos para ir al pueblo donde habían vivido mi familia. Nos levantamos para ir, y yo ya me preparé, era un día nublado, me acuerdo. Nos decían, no vayan, digo, pero es el único día que podemos ir. Así que me preparé, bueno, ahora vamos a tomar un micro para ir y vamos a empezar a subir y a bajar, me preparé para todo. Y subimos al micro y agarra una autopista. Cuando llegaba a una montaña había un túnel. Cuando llegaba había un valle, había un puente. No hubo ninguna subida ni ninguna bajada. Es decir, veíamos el valle allá abajo, veíamos la montaña adelante, pero en alguna forma habían allanado todo. Y yo dije, claro, yo vengo con la mentalidad de principio del siglo, buscando aquello, y aquello ya no está. Aquello no está. Ellos han hecho todo este camino. Y yo me admiraba, ¿no? Porque donde había una montaña, en vez de subir, hacemos un agujero y pasamos para el otro lado. Y donde hay un valle, en vez de bajar, hacemos un puente que una 2 montañas. Y había puentes larguísimos que unían 2 montañas, cosa que en un momento uno llegaba a un lugar que era, en tiempos pasados, de grandes dificultades. Y entonces yo pensaba, pensar que mis abuelos cuando se fueron de acá para ir al puerto simplemente de Palermo, subieron y bajaron tanto, y nosotros en una hora estamos llegando. Se había allanado el camino, se había hecho llano todo. En Adviento uno tiene que seguir el camino que trazó Isaías para el Bautista y que lo traza también para nosotros. ¿Cómo comienza la enseñanza de Isaías? Dice, voz que clama en el desierto. Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista predicaba en el desierto. Dice que la gente salía al desierto para escucharlo. Ahora, el desierto era el lugar donde no había gente, era el lugar apartado. Era el lugar de la reflexión,
en aquella época. Ustedes recuerdan que cuando Jesús es bautizado, después es llevado por el Espíritu al desierto. Y allí los 40 días de tentación. Era el lugar de la reflexión. Era el lugar donde se iba a pensar, donde uno se alejaba de todo el bullicio que había alrededor para vivir concentrado en algo que estaba alimentando su alma. El desierto era muy importante en la antigüedad, y si usted lee el Antiguo Testamento, se va a encontrar con muchas veces los hombres en el desierto. Los hombres en el desierto orando, los hombres en el desierto meditando. Y cuando nosotros pensamos en un desierto en la Biblia, no pensemos en el desierto de Sahara, lleno de arena. Esto es otra cosa. Es un lugar apartado, donde no hay gente, donde no hay población, donde uno se aleja de los caminos, por lo tanto no hay pasaje de gente, donde uno puede estar solo y donde puede meditar, donde puede pensar, donde sale de la vorágine que tiene la sociedad para meditar. Y esto es lo que hacían los antiguos, es decir, vamos a meditar sobre esto. Y por eso Juan el Bautista, en vez de predicar en medio de Capernaum, que era donde estaba toda la gente, en Galilea, o en vez de ir a predicar a la ciudad de Jerusalén, que es donde estaba todo el pueblo durante las fiestas, se iba al desierto, porque lo que él quería era que la gente se separara para pensar en serio en lo que estaban haciendo. No que entrara dentro de la ciudad y en medio de la vorágine escuchara un mensajito por aquí y otro por allá, que después se lo llevó la siembra de la multitud, sino que tuviera el tiempo necesario como para reflexionar sobre esto y hacer que esto penetrara en su corazón. Y entonces cuando salía el pueblo y se paraba frente a Juan el Bautista comenzaba diciendo: arrepiéntanse. Lo que necesitamos es arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, no un cambio de opiniones, sino un cambio que afecte la dirección de la vida. La gente entendía perfectamente el mensaje de Juan el Bautista. Tan perfectamente lo entendía que uno se da cuenta por la respuesta. Todos los que acá son docentes saben que uno se da cuenta si el alumno entendió o no entendió por la respuesta que da a lo que uno le enseña. Juan el Bautista le decía: arrepiéntanse. La palabra era arrepentíos. Y entonces la gente venía y decía, le preguntaba: entonces, ¿qué haremos? Los publicanos venían y le preguntaban: ¿qué haremos? Los soldados venían y preguntaban: ¿qué haremos? Esto está en el Evangelio. El Evangelio nos cuenta todo esto. Que todos venían y le preguntaban: ¿qué haremos? Es decir, ellos escuchaban la palabra arrepentidos, pero nadie se ponía a llorar. Nadie se empezaba a golpear el pecho. Nadie empezaba a autocastigarse. Todos entendían que la palabra arrepentidos que le estaba diciendo Juan el Bautista era: había que cambiar para adelante. Había cosas que estaban mal hechas y había que cambiarlas para adelante. Ninguno entendió que esto era flagelación para atrás, era golpearse el pecho, era llorar sobre el pasado. Todos vinieron y preguntaron: bueno, ¿qué hay que hacer de acá en adelante? Es decir, que la reflexión había llegado a lo hondo del corazón. No es cuestión de llorar sobre la leche derramada, esto lo decimos como dicho común, ¿no? No llorar sobre la leche derramada, no llorar sobre lo que se perdió, sino el asunto es qué vamos a hacer hacia adelante. Algo hay que cambiar. Y ellos llegaban al desierto, y por eso el desierto, para que pensaran bien, y escuchaban el mensaje de Juan el Bautista, que decía, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje muy fuerte, pero les decía: mire, si seguimos así, el hacha nos corta, entonces hay que cambiar, hay que arrepentirse. Y como estaban en el lugar de la reflexión, como no se podía cambiar de canal o de emisora, porque estaban en el desierto, tuvieron que pensar en esto. Y cuando pensaron en esto, entonces dijeron: ¿qué haremos? La pregunta era: ¿qué vamos a hacer de ahora hacia adelante? Y Juan el Bautista les contestaba muy claramente, bueno, miren, este es el problema que tienen ustedes. Ustedes pertenecen al grupo de los soldados, de la gente que extorsiona. No extorsionen más. Esto es lo que tienen que hacer. Era muy práctico. Venían los publicanos que cobraban impuestos y se agarraban una parte del impuesto para ellos. Y dicen: miren, ustedes no tienen que pedir más que lo que está establecido, porque todos tienen que pagar el impuesto, pero no tienen por qué sacarles más.
Y venía la gente común del pueblo y le dice, bueno, el que tiene de más en su casa, fíjese cuando hay un necesitado y ayude al necesitado. Es decir, que prácticamente les decía, tienen que cambiar ciertas costumbres, ciertos hábitos, cierta forma de ser. Y hay que venir al desierto para pensar en esto, porque si no, no lo pensamos nunca. Entraban en la fiebre de los grupos corporativos. Y si yo soy soldado, entonces me tengo que llenar de plata extorsionando. Y si yo soy publicano, tengo que cobrar siempre un poco más de impuestos para tener dinero. Y si yo soy el pueblo, tengo que juntar todo para mí y nada para el prójimo. Pero cuando lo llevaba al desierto decía, miren, esta forma de vivir no sirve, hay que cambiarla, hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia esta forma? Ustedes tienen que pensar en esto y tienen que tener una actitud diferente. Tienen que actuar en una forma diferente. Examínense, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Adviento es un tiempo de cambio, es un tiempo de reflexión. Sirven estas fiestas en la medida en que nos miramos para adentro, si no, no sirven para nada. No sirven para nada. Sirve en la medida en que pidamos la iluminación del Espíritu Santo dentro nuestro, nos miremos por dentro y nos llamemos a la reflexión en un momento difícil como que estamos atravesando. Estamos viviendo un momento donde yo escucho todo lo que se dice. Y veo que hay una falta de paz interior en todos. Se proclama permanentemente la crispación, permanentemente el enfrentamiento, el odio, el resentimiento, se huye de la sensatez y de la reflexión. Estamos en ese momento, es un momento crítico. Los valores morales han sido destruidos, hay una corrupción galopante a nuestro alrededor y ya estamos tolerando que eso suceda. La familia ha sido menospreciada, la cultura del trabajo ha sido destruida, la educación está en su peor momento, y esto no lo digo yo, lo dicen los índices. Los ancianos han sido dejados de lado. Hoy un jubilado está cobrando 3.200 pesos por mes, pero un travesti están pidiendo 8.000 pesos por mes, y el que está preso 4.500 pesos por mes. Esta es la situación que uno tiene que ver, que los ancianos que están jubilados son los que han hecho el país grande, los que han trabajado, y los que tenemos se lo debemos a ellos. No podemos menospreciar así a la vejez, no podemos menospreciar a la niñez como la estamos menospreciando, no educándolos como conviene para el mundo que se viene. Entonces este es el problema que tenemos, y ese problema se oculta detrás de esto que aparece ahora, que es el movimiento uniformemente acelerado de las fiestas. Es decir, que ahora estamos en 30, mañana es primero, mañana se larga. Y entonces empezamos a correr. Y mientras que estamos en ese movimiento uniformemente acelerado, porque cada día que pasa corremos un poco más hasta llegar allí, mientras que vamos viendo todo esto y la gente va saliendo y nos vamos peleando y salen para pedir que les den la bolsa de comida y para el aumento y para esto y para lo otro y se llenan los supermercados y roguemos a Dios que no, pero aparecen los saqueos y todo esto. Esto habla de una falta de paz interior que tenemos que escuchar la voz de Juan el Bautista llamándonos al desierto. Pues vamos a pensar esto, vamos a detenernos a pensar. Vamos a detenernos a ver qué es lo que nos está pasando. Vamos a detenernos porque hay algo que no funciona. Yo cuando veo que un preso en la cárcel que ha matado, un violador, recibe un sueldo de 4.500 pesos y un jubilado que ha trabajado toda su vida le dan 3.200, digo, esto anda mal. Porque estamos menospreciando a quienes han hecho el pasado y al que han edificado lo que tenemos. Estamos levantándonos contra Dios, que dice que hay que honrar al anciano y hay que inclinarse delante de las camas. Esto es lo que dice Dios. Y cuando vemos que personas que se han desviado de la normalidad van a recibir el doble de lo que recibe un jubilado, hay que pensar que estamos mal. Entonces hay que ir al desierto, a la quietud, a la soledad, a la reflexión y pensar qué es lo que Dios dice.
¿Qué es lo que Dios dice? No nos dejemos llevar por lo que dice la gente, sino qué es lo que Dios dice y qué podemos esperar. ¿Qué podemos esperar si tenemos la deserción escolar que tenemos en este momento? ¿Qué podemos esperar si los niños no tienen el nivel mínimo como para entrar a una universidad? El mundo que se viene es difícil, es mucho más difícil que el que tenemos ahora. ¿Qué podemos esperar? Y entonces cuando digo qué podemos esperar, empiezo a pensar en mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Primero tengo que pensar esto, tengo que meditarlo. Tengo que decir cuál es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de esto? No qué es lo que los políticos dicen. No qué es lo que los movilizadores sociales dicen. Porque acá cada uno tiene su verso. ¿Qué es lo que Dios dice de todo esto? ¿Qué es lo que Dios dice de esta sociedad nuestra? ¿Qué es lo que Dios dice? Adviento es el momento de la reflexión. Yo quiero que estas virtudes que trajo Jesucristo, que vino y dijo, yo vengo para que tengan confianza, para que tengan paz, para que tengan amor. Vengo para que tengan alegría, vengo para que tengan esperanza. Que todas estas cosas sean la porción que podamos tener todos en esta Navidad. No la porción de pan dulce, ¿me explico? Sino la otra porción, la porción de paz, de tranquilidad, de gozo. Adviento es esto. ¿Qué tenía que hacer Juan el Bautista? Vengan, piensen, párense en el desierto, no sigan la corriente, no sigan la corriente, párense y piensen por ustedes mismos. Esto es lo que hacía Juan el Bautista, lo sacaba al desierto. Apaga el televisor, apaga la radio, apaga todo. Vení acá, sentate, pensá. Pensá. Esto es lo primero. Y yo creo que este es el primer mensaje de Adviento. Que nos paremos y pensemos. Y este es un mensaje a contramano de lo que va a pasar desde mañana en adelante, ¿se da cuenta? Pero hay que pensar, hay que pensar. Hay que pensar porque todos tenemos una responsabilidad. El solo hecho de estar vivos y de pertenecer a una patria significa que tenemos una responsabilidad. Y yo siento que tenemos responsabilidad con la tercera edad, que tenemos responsabilidad con los niños, y que los que todavía estamos en actividad tenemos que pensar en esos dos extremos que han sido abandonados, que han sido dejados de lado, que están siendo menospreciados. Porque es nuestra responsabilidad de ahora pensar. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir en aquel momento? ¿Cuál es el mensaje que Él dio? ¿Cuál es el mensaje que Él dio? Y en segundo lugar, Adviento demanda primero arrepentimiento, es decir, una búsqueda de cambio, pero nos convoca también a la esperanza. Juan el Bautista le decía, pero fíjense, yo los bautizo con agua, pero viene alguien detrás mío, que es más grande que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo, tengan esperanza. Es decir, algo hay que cambiar, pero algo hay que esperar. Hay que esperar un futuro mejor, hay que esperar un destino diferente. El Señor siempre tiene algo mejor para nuestra vida que lo que hemos vivido hasta ahora. Hay que mirar el futuro con esperanza, siempre lo mejor está adelante, nunca está atrás. Siempre lo mejor está adelante. El Señor nos guía hacia nuevos horizontes. Yo no entiendo a esas personas que dicen, ay, me gustaría volver a cuando tenía 30 años. Yo no quiero volver cuando tenía 30 años. No quiero volver allí. Yo estoy bien donde estoy. Porque me ha servido todo lo que viví. Entonces no es cuestión de volver atrás. Es cuestión de estar donde estamos, y mirar para adelante. Y sentir que el Señor ha sido fiel durante toda la vida y lo mejor está por venir. Porque si yo digo quisiera volver a los 30 años, me parece que ya no tengo esperanza en el presente, necesito irme para atrás. No necesito irme para atrás. Yo creo que lo mejor no está atrás, creo que lo mejor está adelante. Está adelante. Y entonces les dice, miren, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que rellenar los valles y tienen que bajar los montes.
tiene que rellenar los valles y bajar los montes. Y creo que esta es la reflexión sobre nuestras actitudes, Hay actitudes de humildad fingida, entonces nos vamos al valle. La falsa modestia que le decimos es un valle, tenemos que salir de ahí. El apóstol Pablo decía, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, pero piense de usted con cordura. Es decir, no piense que está más arriba ni que está más abajo. Baje el monte y suba al valle y póngase en la línea que debe estar. Ubíquese allí. Lo primero que dice, reflexione sobre sus actitudes. ¿Usted no estará agrandado? ¿Usted no se estará achicando? Yo me encuentro con gente que se siente Superman. No es Superman. Pero gente que llega y cree que es la última miseria. No es tampoco esto. Uno tiene que tener un claro concepto. Hay que rellenar los valles y bajar los montes. Ubicarnos en el llano. Donde estamos todos. Enderezar los caminos torcidos. Y si la primera es reflexionar sobre nuestras actitudes, ahora reflexionar sobre nuestra conducta. Cómo vamos caminando, la forma en que nos conducimos. Enderezar los caminos, hay costumbres que son perversas, hay negocios que son oscuros, hay actitudes que son equívocas, hay que sacarlas. Hay que caminar derecho y a plena luz. Y allanen los caminos. Y es la reflexión sobre el carácter de la persona. Los valles y los montes, las actitudes, enderezar los caminos torcidos, la conducta. Examinar los caminos ásperos, el carácter. Nuestras reacciones a veces son indiferencia, despreocupación, indisciplina, terquedad, eso es el carácter. Esa piedra hay que sacarla. Y cuando yo cumplo estas dos cosas, es decir, cuando en primer lugar digo, algo hay que cambiar, y miro para adelante y digo, hay esperanza. Por lo tanto, vamos a ponernos en la línea que nos corresponde, ni más arriba ni más abajo. Voy a tener una actitud como se debe, voy a seguir un buen camino y no voy a ser áspero ni de tropiezo para los demás. En ese momento es cuando el Salvador que vino trae a nuestra vida confianza, alegría, esperanza, paz y amor. Todo lo que venía junto con el Salvador pasa a ser parte de nosotros. Llenará la vida el Señor en esta Navidad con esos dones que son los que nos faltan hoy. Son los dones que necesitamos. Fe, confianza, alegría, esperanza, paz, amor. Hay que presentarnos delante de Dios y tenemos que hablar. Y así como a veces llamamos a nuestro hijo y le decimos, tenemos que hablar. Creo que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y decirle, tenemos que hablar, Señor. Decía Atahualpa Yupanqui en una de sus canciones, le tengo rabia al silencio por todo lo que perdí, que no se quede callado quien quiere vivir feliz. Le tengo rabia al silencio. No puede haber silencio entre Dios y nosotros. Se abre el diálogo. Adviento es eso. Es la apertura del diálogo con Dios que nos puede servir para enderezar nuestra vida, para cambiar las cosas que todavía tenemos que cambiar, para encontrar los dones de la Navidad en nuestra vida. Cada uno de nosotros tendrá que elegir entre entrar en la vorágine de correr o detenernos para pensar que Dios quiere algo más de nosotros en este momento y en esta hora. Y empezamos este Adviento encendiendo la primera vela con la esperanza de que vamos a encender las otras tres, con la esperanza de que vamos a llegar, con la esperanza de que el Señor todavía está aquí presente y todavía tiene algo mucho mejor para nosotros en el futuro. Señor, queremos llegar a la presencia tuya mientras que nos vamos acercando a esta fecha en que recordamos la encarnación, el don supremo del Hijo
por nosotros. Y te rogamos que nuestro corazón sea sensible a apartarse de todas las presiones que produce la sociedad, la gente, la publicidad, los medios, para tener ese momento que necesitamos de soledad contigo y para encontrar en ti la paz, la esperanza, el amor, la confianza, la alegría, todo eso que necesitamos. Señor, te pedimos que este primer domingo nos sirva de punto de partida en nuestra vida, para que podamos vivir la experiencia espiritual que nos propone esta festividad profundamente, y que podamos vivir agradecidos a ti, por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por la obra que Él vino a hacer a favor nuestro, por la redención que hay en el sacrificio de Cristo, y por los dones que Jesucristo quiere entregarnos todavía. Y te rogamos que este día, que está dedicado a la presencia tuya y a honrar tu nombre, pueda ser el comienzo de una semana de gloria, una semana espiritualmente gloriosa, donde el compromiso contigo se haga visible en nuestra conducta de todos los días. Bendícenos, Señor, para que sea así. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador Delutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.